Bueno, muy bien, continuamos en Piso 11. La música está identificando la columna del señor Daniel Guerín, columna de política internacional, que hoy viene con una entrevista. Sí, estamos en contacto con Oscar Laborde, que fuera diputado provincial, intendente de la ciudad de Avellaneda, parlamentario del Mercosur y hoy presidente del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Oscar, asumiste la presidencia del Parlasur en un momento muy particular de la historia del Parlasur. Sí. Y una de las primeras cosas que uno ve desde afuera hacia el Parlamento es que veo cierta debilidad en el grupo argentino, de diputados argentinos, porque no hemos tenido la renovación correspondiente en octubre, por decisión del presidente Macri, que no se integraron a las elecciones nacionales. ¿Cómo se resolvió ese tema como primera instancia? La mala intencionalidad, la denostación, el ataque, el ninguneo hacia el Parlasur fue también hacia todo lo que tenía que ver con la integración, ¿no? Parlasur era uno de los organismos de integración que Macri intentó desarmar. Todo lo que fuera sur le sabía feo a Macri, ¿no? La UNASUR, el Mercosur, el Parlasur, la CELAC, todo lo que tuviera integración con los pueblos hermanos les sabía desagradable. Hubo una prórroga que nos otorgaron en Uruguay para poder seguir ejerciendo, que está previsto dentro del Parlasur, hasta que es una ley que está en trámite, finalmente disponga cuál es la delegación, ¿no? Pero en este momento estamos en total funciones. De hecho nunca el Parlasur ni la delegación argentina tuvieron tanta actividad como del 10 de diciembre hasta ahora. Ya hemos producido varios encuentros, hemos entablado contactos con las autoridades bolivianas, en fin. Lo que Macri no quería era la integración, ¿no? Obviamente. La verdad que hizo bastante para dañarla. Obviamente, y bueno, la desaparición casi de la UNASUR por parte de la decisión de los gobiernos. De la UNASUR, y hay un novelo ideológico que era su planteo de relaciones exteriores, tanto que se nos acusó a nosotros. Por cierto. Porque sinceramente nadie puede probar que tengamos el más mínimo beneficio habiendo acordado así, de esta manera, con los Estados Unidos. Estados Unidos no se ha hecho, digamos, porque hemos sido artífices de ese deseo, hemos desmembrado la integración a cambio de nada, porque comercialmente hemos empeorado la situación con los Estados Unidos y el gobierno de Trump se ha encargado de tomar una serie de medidas que nos han perjudicado, ¿no? La suba de aranceles al biodiesel, que nos perjudicó en la posibilidad de exportar 1.200 millones de dólares, la suba al aluminio, al acero, en fin, ningún premio y todo pérdida. Y hoy estamos viéndolo ante el FMI y sus dichos de la inviabilidad de la deuda tomada por el gobierno anterior, lo dijeron hoy, y pareciera ser que estuviesen hablando de cuestiones históricas del siglo pasado, y son cosas que estamos pagando las consecuencias de una política exterior de subordinación. Y en esa subordinación tenemos dos conflictos por delante muy significativos: Venezuela, Bolivia, dos temas calientes de distinto tratamiento, y que has tomado un poco una iniciativa desde el Parlamento en el cual hacer valer el Parlasur. ¿En qué instancia estamos? Estamos en el mismo continente y es la misma época, ¿no? Uno dice, estamos en el momento de una región convulsionada. Yo digo, menos mal porque si no hubiera convulsión, si no hubiera protesta, si no hubiera reclamos, si no hubiera estallido, bueno, uno pensaría que se están aplicando las políticas neoliberales y no hay reacción. Entonces, el sentido sobre Venezuela y sobre Bolivia es el mismo: evitar el achicamiento de la democracia. A los movimientos populares en esta etapa histórica no nos queda otra alternativa que la elección, ¿no? Que una elección, que la democracia, que las consultas, los plebiscitos, no hay otra alternativa. Y me parece que la derecha se ha obstinado en complicidad con los Estados Unidos de achicar la democracia, ¿no? Si uno revisa lo que sucedió en el 2000 y lo que sucede ahora, 20 años después, 15 años después, 10 años después de aquel 2010, hay un achicamiento de la democracia alarmante, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con Venezuela? El problema de Venezuela es de los venezolanos, de los que están adentro y los que se fueron. El problema de los venezolanos lo tienen que arreglar los venezolanos, con diálogo, sin interferencia externa. Y nosotros tenemos que colaborar en eso. El tema en Bolivia, en lo primero, en lo de Venezuela, hay un acuerdo de todo el Parlasur, donde participan tanto representantes de Guaidó como representantes de la fuerza que conduce Nicolás Maduro.
Y en el tema de Bolivia hay acuerdo que hubo un golpe de Estado. Entonces, a pesar de que ha habido un golpe de Estado, el MAS, el partido que dirige Evo Morales, ha decidido participar en las elecciones. Pudo no haber decidido no participar o imponer que Evo sea el candidato. Pudo haber sido. Bueno, ha tomado una resolución de participar. Entonces, lo que le queda al Parlasur, en este compromiso que he tomado cuando asumí la presidencia, votado por unanimidad por todos los sectores de derecha y de izquierda del Parlasur, es garantizar que se refleje el resultado. Es garantizar que el resultado obtenido por la votación de la población, de la que esté en condiciones de votar, se respete. Estamos intentando, digamos, que se llegue a buen término, ¿no? Yo estoy en contacto con el Tribunal Superior Electoral, estamos muy preocupados porque en estas horas amenazan con prohibirle a Evo Morales ser candidato a senador por Cochabamba. Esto no fue confirmado todavía, Oscar, ¿no? Porque Morales lo habló él, dijo que se lo habían prohibido, pero salieron rápidamente del gobierno boliviano a desmentirlo. El plazo para ser ratificado se cumplía a las 12 de la noche de anoche, de ayer, del día de ayer. La no ratificación, solamente eso ya es una molestia. Acá hay un intento de debilitar al MAS, ¿no? De desgastarlo, porque cada cosa que sucedió en el MAS ha producido un debate interno que ha dejado heridas. Si no hubo elecciones, fue un debate, dejó heridos. Si llevaron o no a Evo de candidato, fue un debate, dejó heridos. Si tenía que ir a Arce o Choquehuanca, ¿no? Estoy hablando de Luis Arce, el ex ministro de Economía, y de David Choquehuanca, el ex canciller, fue un debate y hay heridos. Ahora si le prohíben a Evo Morales ir como senador en por Cochabamba, habrá un debate y eso va desgastando al MAS. Porque el MAS, en vez de, digamos, hacer el planteo de por qué debe seguir gobernando Bolivia, tiene que dedicarse a su debate interno en estas cuestiones. Y es una decisión, es una política. Y el achicamiento de la democracia, justamente del que hablamos, tiene que ver con eso. Aún así las encuestas lo están dando ganador al MAS, no por ahí para quedarse con el poder en una primera vuelta. Habría algún balotaje, no sé cuál será el resultado. Pero las encuestas en Bolivia, aún con todos estos debates y este desgaste que produce la situación que estás explicando, lo siguen dando con la mayor intención de voto. Sí, el MAS es el partido que más respaldo tiene en Bolivia. Por eso lo terrible de este achicamiento de la democracia, ahora vamos a las encuestas, es que el candidato más votado fue Evo Morales. En eso no hay discusión. Algunos creen que sacó 40 más 10%, con lo cual debería ser el presidente, y otros que no alcanzó a esa diferencia. Ahora, lo que nadie discute, que el más votado fue Evo Morales, ¿verdad? Claro. El candidato más votado no puede ir a elecciones, ¿no? Qué cosa extraña en esta democracia tan defendida por los Estados Unidos y la OEA. El que más votos sacó, después hay algunos que creemos que era suficiente para ser presidente y otros poquitos que no. Pero nadie discute que el que más votos sacó Evo Morales. Evo Morales no puede ir. El problema que tiene el MAS en este momento es que debería alcanzar el 40% de los votos, más 10% de diferencia. Como está dividida la derecha, ahora ha habido algunas uniones entre Camacho y Yanine Áñez, la presidenta golpista, pero igual el MAS le va a sacar 10% de diferencia al segundo, lo que me parece que no es sencillo que se dé que alcance el 40%. ¿Se ganaría en una primera vuelta ahí? No. Entonces ahí, si no alcanza el 40%, habrá una segunda vuelta. Ajá, por lo que uno ve, las posiciones del resto de los partidos, sería votar a cualquiera menos al MAS. Entonces, si no alcanza el 40%, que insisto, bueno, llegó al 40% con Evo en el gobierno, bueno, es de pensar tal vez que toda esta situación de desgaste no lo haga llegar. ¿Qué es lo que se pretende? ¿No? Entonces, yo lo que uno ve, que es una calumnia gigantesca, la idea de que Evo había cometido fraude y que los demás querían la democracia, porque lo que se ve ahora, con todo lo que se tiene en cuenta, persecución de los exministros, represión a las movilizaciones, lo que menos quiere Yanine Áñez es democracia y que gane el que corresponde. Lo que quiere es sacar a Evo Morales y al MAS del gobierno. Nosotros tenemos la responsabilidad de tratar que se cumpla el mandato de la gente, en general, y en este caso en particular. Esa va a ser nuestra tarea. En Venezuela el diálogo entre las partes, ya se ha comenzado silenciosamente un diálogo entre los integrantes venezolanos del Parlasur, porque ahí están todos. Es la única instancia donde está Venezuela. Dentro del Mercosur, la única instancia donde está Venezuela es el Parlasur, y además están representados todos los sectores. Y por unanimidad han votado el diálogo y han votado que nosotros
promovamos el diálogo dentro del Parlasur, tanto los de Guaidó como los de Maduro. Volviendo a ambos temas, Venezuela y Bolivia, ahí hay otro organismo internacional de mucho peso histórico, la OEA, en el que es evidente la posición tomada. Está en oposición al planteo abierto que estás haciendo vos desde la presidencia del Parlasur. Ese conflicto de intereses cruzados que se dan en ambos organismos internacionales, ¿cómo ves ese futuro de esa conflictividad? OEA-Parlasur. Yo creo que la OEA se ha desprestigiado claramente, ¿no? Todo el mundo entiende que funciona como artífice de lo que desea Estados Unidos. Ha perdido toda la ecuanimidad, siempre hubo una influencia gigantesca de los Estados Unidos, en lo nuevo. Es más, la OEA, comandada por los Estados Unidos, ha invadido países. En este momento, con la presidencia de Luis Almagro, que es el referente del Frente Amplio para la Política Internacional, se da una colaboración con los golpistas. Absolutamente. ¿No? En Venezuela alienta una confrontación militar y en Bolivia alienta a los golpistas. O sea, carada, porque me imagino que Luis Almagro puede tener cualquier posición política, pero justamente el rol del secretario general de un organismo como la OEA es la ecuanimidad, el equilibrio, el diálogo, ¿no? Digamos, el escuchar las partes, el tener en cuenta lo que dicen las partes. Entonces la OEA ya ha quedado desnudada. A mí me parece que en ese caso la CELAC sería la que podría cumplir en esta época histórica la precaución de los derechos de los latinoamericanos y los caribeños, ¿no? Porque ¿qué es la CELAC finalmente? La OEA menos Canadá y Estados Unidos. Sí, Canadá y Estados Unidos. En la suma y en la reta eso no le queda claro, pero fue muy fructífero la UNASUR y la CELAC. Vos fíjate qué cosa, ¿no? Cuando dejó de funcionar la UNASUR y la CELAC hubo golpes, conflictos, y cuando estaba la UNASUR evitó 3 momentos muy difíciles para América. Uno fue el golpe policial contra Correa. La segunda instancia que detuvo fue el intento de secesión de la media luna boliviana. El tercero fue, donde ahí directamente estuvo vinculado en aquel momento el secretario general Néstor Kirchner, evitó una guerra entre Venezuela y Colombia. Entonces, cuando estaba la UNASUR evitó 3 conflictos gravísimos. Se retira Argentina y otros países de la UNASUR y se exacerban los conflictos. Adrede. Está claro que la tarea de Luis Almagro y que la OEA es provocar los conflictos, no apaciguarlo. Bueno, uno piensa que la CELAC podría cumplir ese rol que en su momento cumplió.